El director y tutor del curso CAD SpectraCAM. Bienvenidos a este encuentro de componente práctico con referencia al curso CAD SpectraCAM. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a esta sesión de práctica, pero antes de ello yo les voy a presentar básicamente la máquina con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en este momento tenemos una máquina fresadora CNC. CNC significa control numérico computarizado. Muy bien. De pronto un esferito por aquí que se sepa de puntero. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces esta máquina, vamos a hablar de las partes que conforman la máquina. Entonces, la máquina básicamente se compone de unos mecanismos. Uno de ellos es una estructura o bancada. Esta estructura o bancada es la que soporta cada uno de los mecanismos. ¿Cuáles mecanismos? Tenemos en este momento un carro transversal, es decir, un carro de desplazamiento en el eje X, ¿cierto? En el eje X. Tenemos un carro de desplazamiento en el eje Y. Y luego tenemos un carro de desplazamiento en el eje Z. Esta máquina, la fresadora, trabaja en tres ejes coordenados: en el eje coordenado X, en el eje Y y en el eje Z. Muy bien, ¿qué mecanismos me generan estos desplazamientos? Estos desplazamientos son generados por unos servomotores, que básicamente van internos, acá donde están estos fuelles, van unos servomotores o motores paso a paso. Son los que me permiten esos desplazamientos, tanto en el eje X, tanto en el eje Y y en el eje Z. Muy bien. Vamos a trabajar, el proceso que vamos a trabajar el día de hoy es el grabado del logo de la UNAD. Ese grabado del logo de la UNAD es muy similar a lo que ustedes hicieron con el proyecto LMC. Ustedes básicamente diseñaron en un software CAD las letras L, la letra M y la letra C. Aquí vamos a hacer un proceso un poco más complejo porque es un algoritmo de 204 pasos o líneas de programación que tiene el grabado del logo de la UNAD, y vamos a hacer el grabado de cada una de las letras, incluidas las circunferencias que van en la parte superior e inferior del logo. Muy bien, entonces les estaba comentando de las partes que conforman la máquina. Otro elemento importante que conforma la máquina es una prensa de sujeción, que es aquí donde vamos a montar la pieza, ¿cierto? Entonces ya trae unas mordazas y básicamente aquí es donde vamos a hacer el montaje y sujeción de la pieza. Esta prensa está sujetada por unas bridas, como ustedes la observan aquí, pues para permitir estabilidad y firmeza de la prensa. Muy bien, tenemos otro elemento fundamental aquí, y es una guarda de seguridad. Esta guarda de seguridad, esta máquina es bastante segura. Esta máquina no funciona si la guarda no está en posición cerrada. En este momento la tengo abierta, pero porque le estoy explicando las partes de la máquina. Pero la máquina debe estar en posición cerrada para que funcione correctamente. ¿De acuerdo? Eso es un sistema de seguridad que tiene la máquina. ¿Para qué? Para evitar de que de pronto una persona vaya a introducir de pronto las manos o de pronto la cabeza, en fin. Entonces, para eso es que se diseñó esta guarda de seguridad. Muy bien. Otro elemento fundamental es un portaherramienta. Este que ustedes observan acá es un portaherramienta, ¿sí? Este portaherramienta, mirenlo aquí tenemos 4 portaherramientas, es decir, para 4 herramientas. Esta máquina es multiherramientas, ¿cierto? Porque trabajamos con 4 herramientas. En este momento no voy a trabajar sino una, ¿sí? Que es un escariador. Esto es un escariador tipo fresa de 1 milímetro. Esto es un escariador tipo fresa de 1 milímetro con el cual vamos a hacer el grabado del logo de la UNAD. Muy bien. Este portaherramienta trae un cono Morse número 4, ¿sí? Y esta máquina funciona con aire comprimido, ¿cierto? Para sujetar el cono Morse que me sostiene o que me soporta la herramienta de corte.
Tengan en cuenta, muchachos, que aquí vamos a trabajar un proceso por arranque de viruta. Entonces mire que los procesos por arranque de viruta, los que han visto procesos de manufactura, procesos industriales, uno de los procesos por arranque de viruta pues es una herramienta que está haciendo contacto con un material, ¿cierto? Y va desprendiendo una viruta, por eso se llama procesos con arranque de viruta, ¿cierto? Entonces, para esto yo tengo que tener en cuenta el tipo de material que voy a utilizar. En este caso vamos a trabajar un acrílico. Vamos a trabajar un acrílico, mire, este es el material con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar un acrílico. Entonces, para poder trabajar este material no es lo mismo trabajar acrílico que trabajar aluminio, trabajar latón, trabajar cobre, trabajar polímero, polipropileno. Ese es el material con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Es una placa acrílica como la que ustedes utilizaron en el proyecto de LMC, que tiene 90 milímetros de longitud, 50 milímetros de ancho y un espesor de 15 milímetros. Es una placa totalmente translúcida, transparente, como ustedes, algunos la conocen, similar al vidrio, ¿no? En cuanto a transparencia. Este es el material que mejor se deja trabajar en este tipo de máquinas. Yo puedo trabajar cualquier otro tipo de material, puedo trabajar aluminio, puedo trabajar Duraflex, puedo trabajar polipropileno, muchos materiales, puedo trabajar acero, pero el material con el cual vamos a trabajar el día de hoy es un material bastante amigable, tiene unas propiedades de maquinabilidad excelentes, es este material. Muy bien. Entonces le estaba comentando de los elementos. Otro elemento fundamental aquí es el pare de emergencia. Esta máquina tiene un pare de emergencia. Este pare de emergencia me permite activar y bloquear totalmente todo el sistema en caso de que algo llegue a suceder o que algo suceda mal dentro del proceso. Entonces esta máquina me permite accionar el pare de emergencia y bloqueo totalmente todo el sistema y puedo evitar un riesgo de accidente, ¿cierto? Tenemos un vial que me permite controlar la velocidad desde la mínima velocidad hasta la máxima velocidad. Entonces, mira que ustedes observan acá, mínima velocidad hasta la máxima velocidad. Muy bien. Esos son los elementos básicamente. Aquí tenemos otros elementos que de pronto no se alcanzan a observar aquí, pero básicamente tenemos aquí un botón de encendido, ¿cierto? Tenemos una llave de seguridad. Resulta y pasa que ustedes observan aquí esta llave, no sé si de pronto con la cámara la podemos enfocar. Estas llaves, cuando nosotros nos vamos de vacaciones, cogemos esas llaves y automáticamente bloqueamos o le colocamos una seguridad a la máquina para evitar de que ninguna persona la vaya a manipular o que por accidente de pronto la pueda operar, accidentalmente la opere y se pueda accidentar. Entonces trae una llave de seguridad que me permite bloquear totalmente la máquina cuando no se esté utilizando. Esa máquina trae un sistema de PLC, ¿cierto? Trae unas tarjetas, ¿sí? con unos PLCs, unas entradas y unas salidas, ¿cierto? Cuando yo energizo la máquina y cuando yo empiece a trabajar la máquina, cada uno de esos se activan o se energizan. Muy bien. Otro elemento fundamental aquí en la máquina, que hace parte de la máquina, es un PC, ¿cierto? Un computador el cual contiene un software. El software se llama el CNC Motion, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Y tenemos un controlador. Tenemos un controlador, ¿cierto? En la parte de atrás está el controlador y tenemos ¿cómo se llama este? Una CPU, ¿cierto? Una CPU, tenemos el monitor y pues lógicamente el controlador que está en la parte posterior. Muy bien. Entonces ya vamos a empezar con el grabado del logo de la UNAD. Aquí es algo importante que hay que tener presente. Los elementos de protección personal que yo debo tener aquí para operar esta máquina. Es importantísimo. Yo debo tener gafas de seguridad, ¿cierto? Gafas de seguridad lateral, que ya la voy a colocar, ¿cierto? Gafas de seguridad lateral, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque esa máquina
genera un material particulado, es decir, unas virutas. De pronto ustedes van a decir, no, pero es que estamos trabajando acrílico y el acrílico pues no es metálico, lógicamente. Pero si imagínense donde eso fuera metal y salga un material particulado y yo no tenga gafas, ¿qué me puede estar sucediendo? Un accidente, ¿cierto? Muy bien, entonces por eso estamos utilizando las gafas de seguridad por protección, aplicando las normas de protección personal. Muy bien, yo no debo tener absolutamente nada en mis manos, no puedo tener anillos, ni relojes, ni pulseras, no debo tener cadenas, nada. Si es una dama, la dama tiene que quitarse, si tiene aretes, tiene que quitarse los aretes, si tiene reloj, no debe tener reloj, si tiene el cabello largo, la dama debe quitarse, recogerse el cabello con una moña, o en su defecto utilizar una cofia. ¿Ok? Esos son los elementos importantes que debe utilizar en caso de que sea una dama la que esté operando las máquinas. Tuve la oportunidad de visitar una empresa aquí en Bogotá que fabrican motorreductores, piñones de gran tamaño, ¿cierto? Y en esa máquina las mujeres son las que operan los centros de mecanizados CNC, no son los caballeros, las damas. Entonces eso es un oficio no solamente de los caballeros sino también de las damas. Muy bien, entonces ya vamos a empezar entonces ya expliqué todas las partes que componen la máquina y vamos a proceder entonces a la parte operativa. ¿Ok? La parte operativa. Muy bien. Bueno, yo voy a utilizar unos elementos. Lo primero que voy a hacer es el montaje de la pieza. Entonces, para hacer el montaje de la pieza, yo voy a utilizar estos suplementos que serán colocados en la parte de la mordaza o de la prensa, y voy a colocar la pieza. Entonces, como ya les decía, la pieza que vamos a trabajar el día de hoy es este acrílico. Este es el acrílico que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Okay? Entonces yo coloco estos suplementos. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar que la pieza quede salida con respecto a la superficie de la mordaza entre 1 y 2 milímetros debe quedar salida, si no yo puedo correr el riesgo de estrellar la herramienta con la prensa. Entonces ya voy a colocar aquí este suplemento, ya lo coloqué acá. Ahora con esta llave Bristol voy a dar una apertura garantizando de que la pieza quede lo más centrada posible. Pero antes de yo hacer el apriete con este nivel que ustedes observan acá, yo lo voy a colocar sobre la superficie de la pieza y voy a garantizar de que está totalmente a nivel. Perfecto, ahí está a nivel. De hecho, esos suplementos, tanto los suplementos como la pieza, están calibrados. ¿Sí? Están calibrados, o sea, todo su espesor tiene 15 milímetros, ¿cierto? Para evitar de que la pieza me quede desnivelada. Muy bien, ahora sí voy a hacer el apriete de la pieza. Doy un torque. Muy bien. Les decía que por seguridad voy a quitar estos cortaherramientas, por seguridad los voy a quitar y solamente voy a trabajar con el cortaherramienta que trae el escariador tipo fresa de 1 milímetro. Muy bien. Entonces, en este momento voy a abrir el software, o voy a dar apertura al software de la máquina. Aquí ya tenemos el software de la máquina.
el CNC Base o CNC Module. Muy bien. Antes de yo hacer todo un proceso, ¿cierto? Yo tengo que primero que todo hacerle un on a la máquina. ¿Qué es hacerle un on a la máquina? Es ubicar la máquina en posición segura, la herramienta con respecto a la pieza. ¿Ok? En este momento, si ustedes observan, la herramienta está en esta posición y mire, la pieza está alejada de la pieza está alejada de la herramienta. Pero aún así yo tengo que hacerle un on a la máquina para garantizar de que la pieza quede en posición segura con respecto la herramienta quede en posición segura con respecto a la pieza. Muy bien, entonces me voy aquí al software y aquí donde aparece esta casita dice home. Yo le voy a hacer el home, pero antes de eso tiene que estar la guarda en posición abajo. Muy bien, si ustedes observan, está haciendo un reconocimiento, ¿cierto?, de los tres ejes coordenados, eje X, eje Y y eje Z. Muy bien, ya hizo el home. Ahora sí, nuevamente abro la guarda y voy a empezar a hacer el ajuste cero pieza. Ese ajuste cero pieza, importantísimo lo que voy a decir acá, y es que el ajuste cero pieza es ubicar esta herramienta que ustedes observan acá. La punta de esta herramienta debe quedar en este punto, en este extremo, en el extremo inferior izquierdo de la pieza, ¿cierto? Entonces este es el extremo inferior, porque este es el superior, este sería el inferior derecho, este sería el derecho y este sería el izquierdo. Entonces, en todo el vértice que ustedes observan acá, como yo tengo aquí esta punta del esfero, ella debe hacer un contacto, ¿cierto? La herramienta debe hacer un contacto haciendo un contacto tangencial, ¿cierto?, con respecto a la pieza. De esa manera estoy garantizando de que ese va a ser mi punto de origen o mi punto 0, 0, 0. Tengan en cuenta que como trabaja en tres ejes coordenados X, Y, Z, entonces 0 en X, 0 en Y y 0 en Z.